En estos tiempos que corren, intentar comprender al ser humano solo desde la física y la química nos transforma en algo así como yo te diría que los dermatólogos de la vida, o sea, en profundos conocedores de la superficie. Y cuidado que aquí no se trata de menospreciar a nadie, y mucho menos a Darwin, ni a Descartes y a otros tantos, ya que siempre necesitaremos tener en qué apoyarnos para dar el paso siguiente. Seguramente en aquellos tiempos ellos, al igual que nosotros, ahora creían haber encontrado respuestas definitivas, ya que así sucede con todos aquellos que han hecho de la búsqueda un modo de vida. Pero para no entorpecer los procesos evolutivos, sería muy saludable que quienes se han dado a la tarea de buscar no se adjudiquen más de lo que les corresponde, lo cual no es otra cosa que esa fuerza permanente para mantener viva la llama, que desde algún lugar de nosotros mismos nos deja saber que siempre habrá más para descubrir, no para inventar. Ese es nuestro ego inflamado, que a menudo nos hace creer que todo lo que vamos encontrando por el camino forma parte de nuestra propia creación. No. En esta experiencia física que estamos teniendo, lo único que hemos creado nosotros ha sido, algunas pocas cosas buenas, más todo aquello que nos está causando, yo te diría que demasiados problemas. Lo verdaderamente trascendente siempre ha estado ahí, esperando a que lo viéramos. Y si cuesta tanto introducir nuevos conocimientos en la criatura humana, es porque los viejos hallazgos siempre han estado manipulados por individuos que, gracias a eso, han amasado grandes fortunas, haciendo que lo obsoleto, como por ejemplo el petróleo en nuestros días, permanezca activo mucho más de la cuenta. Y si quieren saber qué tan grandes son las piedras que nos han puesto en el camino todos esos personajes, vamos a hacer una cosa. Preguntémosle a Giordano Bruno, a Galileo Galilei, o a Copérnico, o más recientemente a Nikola Tesla. Hay como una mecánica que hace que 2 o 3 poderosos de cada época sean quienes van buscando su beneficio personal y le van poniendo un palo tras otro en la rueda a la evolución humana. Pero ha llegado un momento en la historia de la humanidad en que, mediante la aceleración tan brutal que estamos presenciando aquí en nuestro mundo, se nos está distrayendo con una enorme cantidad de información. Y todo esto con el único propósito de que perdamos de vista el pasado. Hace como 50 o 60 años, cuando hablábamos de historia, nos remontábamos a mucho tiempo atrás, siglos atrás. Ahora, en cambio, la información es tan abundante que las cosas no tienen que esperar demasiado tiempo para ponerse viejas. ¿Te diste cuenta de eso, no? Es como que la historia, yo te diría que la historia nos está mordiendo el culo. Y si no nos damos cuenta de lo que está pasando, es porque nuestro nivel de conciencia se queda corto al funcionar nosotros solo desde nuestra humanidad. Con todo lo que está pasando, nos están empujando cada vez más lejos de nosotros mismos. Y nuestras dos naturalezas, se han distanciado tanto una de la otra que nos hemos desvirtuado por completo. El ser y el humano es que lo que decimos que somos, ¿verdad? Se han desconectado de un modo tan grande que las consecuencias se pueden ver con solo echar un vistazo a nuestro alrededor. Si acaso tienes algún tipo de curiosidad existencial, te invito a que te acerques aquí a Miganzúa y estoy seguro que te sentirás muy bien acompañado. Así es que, como siempre te digo, despierta, esto es esencial, y date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie, y esto no son solo palabras. Esto en un programa de Miganzúa lo explico perfectamente, un programa que se llama justamente La Iluminación. Es posible.